Isabel sintió el peso del sol madrileño filtrándose a través de las vidrieras del antiguo salón de bodas en el corazón de la capital. Pero no era el calor lo que le apretaba el pecho. Había conducido 7 horas desde los Pirineos catalanes, serpenteando por carreteras que parecían querer expulsarla, solo para llegar a la boda de su hermano Sergio y descubrir que su nombre no aparecía en el programa, ni en la foto familiar, ni en el plano de asientos. Había transferido 3.000 euros para ayudar. Un sacrificio que le costó meses de renuncias. Pero su madre Raquel le había dicho que no era suficiente. Su padre Manuel le había lanzado una copa de vino a la cara. Y luego alguien había borrado su discurso del montaje de vídeo como si nunca hubiera existido. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que lo habían planeado todo en silencio. Juntos. Como una familia que prefiere borrar a incluir. El camino había sido un presagio, 7 horas de curvas cerradas. Pinos que susurraban secretos. Y un silencio en el teléfono más ensordecedor que el motor del viejo Seat. Ningún mensaje. ¿Ningún ¿estás cerca? Solo ella. El paisaje y el zumbido constante de las ruedas aferrándose al asfalto. Debería haberlo interpretado como una advertencia. Paró una vez para repostar. Tomó un café barato y una bolsa de frutos secos. Imaginando su llegada, alguien agitando la mano desde la entrada. Quizás un abrazo cálido. Pero al llegar al aparcamiento de grava detrás del venue, ya estaba lleno de todoterrenos y sedanes alquilados. Un valet le dio un ticket de papel sin mirarla. Ningún saludo. Ningún reconocimiento. No la esperaban. O peor. La habían olvidado. El lugar era hermoso de una manera que te hacía sentir fuera de lugar si no encajabas. Luces de hadas drapeadas. Gente en tonos beige y azul marino curados con esmero. Isabel entró en la zona de registro. Buscando algo familiar. Vio a Raquel. Su madre. Cerca de un arco floral. Riendo demasiado fuerte ante algo que Silvia. Su hermana. Había dicho. Silvia brillaba. Con el gloss perfecto en los labios y los ojos realzados justo lo necesario. Cámaras orbitaban alrededor de ella como si fuera realeza. Isabel no esperaba una alfombra roja. Pero tampoco esperaba ser invisible. ¿Nombre del invitado?, preguntó una joven asistente sin levantar la vista. Isabel López, dijo con voz firme. La chica pasó el bolígrafo por la lista. Tocó su tablet y le entregó una etiqueta. Mesa N. Junto a la entrada de cocina. Isabel la miró fijamente. ¿Cerca del baño? La chica se encogió de hombros. Supongo. Ese era su sitio, detrás de un muro de hortensias, donde los camareros pasaban con bandejas vacías y vejigas llenas. Se pin la etiqueta y entró por las puertas de cristal hacia el césped principal. Sus tacones repiquetearon contra la madera pulida. Cada paso recordándole cuán lejos había conducido para acabar aparcada junto a un cubo de basura y una silla plegable. La ceremonia aún no empezaba. Pero el espectáculo sí. Isabel encontró un rincón al fondo. Fingiendo interés en el libro de invitados. Una pareja desconocida pasó. Asintiendo cortésmente. Nadie dijo su nombre. Nadie preguntó si necesitaba agua o de dónde venía. Silvia estaba en el centro de todo. Un dron zumbaba sobre ella mientras un fotógrafo se arrodillaba para captar su mejor ángulo. Su vestido centelleaba bajo el sol temprano. Ceñido perfectamente a una cintura que Isabel solía compartir hasta que la vida las separó en direcciones opuestas. Ella todavía no lo entiende, dijo Raquel a alguien detrás de Isabel. Algunos tienen ese factor, eso. Otros lo intentan. Isabel no se giró.
No necesitaba. Conocía ese tono. Esa sonrisa. Ese desdén disfrazado de halago si no escuchabas con atención. Pero ella siempre escuchaba. Ese era su problema. Se dirigió a su asiento asignado. Metido cerca de un enrejado, donde el ruido de la cocina se filtraba entre platos. La mesa N ni siquiera estaba decorada como las demás. Faltaba el centro de mesa. Y una vela solitaria parpadeaba en un soporte de cristal agrietado. Su tarjeta tenía el nombre mal escrito, 2, LS. Una, S. Se sentó. Ajustó su vestido y trató de recordar por qué había venido. 3.000 euros. Por eso los había transferido 2 semanas antes. Directamente al fondo de la boda que Silvia había creado. Por si alguien quiere ayudar. Había dicho en el chat familiar. Uno en el que Isabel solía quedar en visto. El dinero llegó sin nota. Sin gracias. Ni siquiera un emoji de pulgar arriba. Aún así. Escribió una tarjeta a mano. La dobló con cuidado y la metió en un sobre plateado. Escribió el nombre de Silvia en caligrafía porque sabía que le gustaba eso. ¿Por qué le importaba? Porque quizás. Solo quizás. A parecer recordaría que aún pertenecía. No vino para ser elogiada. Pero tampoco para ser borrada. Raquel la vio una hora después cerca de la estación de aperitivos. No sonrió. ¿Has conducido todo ese camino? Preguntó. Escaneando su vestido. ¿Para esto? Isabel ladeó la cabeza. Fingiendo masticar una galleta que no había tocado. Sí. Dijo. ¿Para esto? Raquel asintió una vez. Con los ojos pasando más allá antes de alejarse. Isabel se giró para tomar una servilleta y chocó con una caja de regalo alta que le entregaban a Silvia. Ella chilló de deleite. Rasgando la cinta blanca y dorada. Un clutch de diseño relucía en un mar de seda. Cámaras chasquearon. Siguió un aplauso. Raquel se inclinó y susurró algo al oído de Silvia. Ambas miraron en su dirección. Silvia rió, tapándose la boca. Y lo desechó como si nada. Pero no era nada. Nunca lo era. Isabel tragó el nudo en la garganta y retrocedió a las sombras cerca de la columna de piedra. Debería haberlo sabido. Pero esto era solo el principio. Se quedó al borde del patio. Medio oculta detrás de un ficus en maceta. Viendo a Silvia presidir como si hubiera nacido para ello. Su vestido relucía bajo la luz filtrada. Los invitados gravitaban hacia ella como polillas a una lámpara. La llamaban radiante. Preguntaban por su blog de moda. Le decían que parecía la mujer que lo había resuelto todo. Isabel una vez había resuelto cómo sobrevivir con paella precocinada y alquiler atrasado 3 semanas. Pero suponía que ese tipo de resolución no fotografiaba tan bien. Nadie se acercó a ella. Estaba allí. Pero no presente. Vista. Pero insignificante. Su sonrisa se había convertido en un reflejo. Un escudo cortés contra el malestar de ser la que la gente olvida educadamente. Se sirvió agua sola. Ajustó el cuello de su vestido sola. Y se quedó allí mientras Silvia tenía 2 estilistas y una maquilladora revoloteando como si fuera la novia. La voz de Raquel se elevó por encima del resto. Lo suficiente para que Isabel la oyera. Silvia lo ha manejado todo, el vestido. El florista. Incluso el fotógrafo. Es la única razón por la que esto va sobre ruedas. Isabel giró ligeramente la cabeza. No lo bastante para ser notada.
Pero sí para ver a Raquel presidiendo ella misma. Sus manos gesticulaban grandiosamente como dirigiendo una orquesta. Cada palabra estaba destinada a impresionar. No mencionó los 3.000 euros que Isabel había transferido semanas antes. Ni el tiempo extra que había dedicado ayudando al contable de la boda el otoño pasado. Recordaban el brillo. Olvidaban el pegamento. Isabel encontró a Raquel de nuevo cerca de la pérgola, jugueteando con un montón de tarjetas de sitio. ¿Recibiste la transferencia?, preguntó con calma. Raquel no levantó la vista. Fue un gesto bonito, dijo. Pero pensábamos que harías más. Al fin y al cabo, es tu hermano. La respiración de Isabel no se atoró. Ni siquiera tropezó. Solo sintió un interruptor interno pasar de cálido a frío. Por supuesto, dijo. Porque el dinero solo importa cuando viene con aplausos. ¿Verdad? Raquel la miró brevemente. Con una sonrisa lo bastante afilada para cortar. No seas dramática, Isabel. Todos contribuimos de formas diferentes. Algunas más visibles que otras. Esa frase se quedó con ella mientras se alejaba. Algunas más visibles que otras. Como si la visibilidad fuera una virtud que no había ganado. Más tarde. Se quedó al borde del césped mientras Silvia practicaba su discurso. Su voz se llevaba con encanto effortless. La familia significa aparecer. No solo estar por ahí. Significa participar. No expectar. Algunos rieron. Un invitado se giró hacia Isabel y dijo, eso es gracioso. Debe ser la hermana introvertida. Ella asintió sin parpadear. Claro. Dijo. Algo así. El ardor de ese momento perduró más de lo debido. No porque fuera cruel. No lo era. Era descuidado. Y de alguna manera. Eso se sentía peor. Se escabulló de nuevo. Esta vez al jardín lateral. Del tipo con demasiadas esculturas y poco asiento. Se sentó en un banco de piedra y sacó su teléfono. Comprobó la app bancaria. Los 3.000 euros aún estaban allí. Ahora enterrados en la hoja de cálculo de alguien más. Sin gracias. Sin emoji. Solo desaparecidos en la gran producción del fin de semana curado de Silvia. Pensó en todos los meses que había pasado presupuestando ese regalo. Cortando fines de semana. Saltando citas en el spa. Diciendo no a pequeños caprichos. Todo porque pensaba que aparecer con un regalo real significaría que importaba. El chat grupal había permanecido en silencio. Por supuesto. Podía publicar una petición de oración y aún así solo comentarían bajo la nueva sesión de fotos de Silvia. Consideró irse. Solo escabullirse. Darlo por terminado. Pero una voz pequeña dentro de ella. Ahora más calmada que enfadada. Le dijo que se quedara. No por ellos. Por ella. No había venido para ser vista. Había venido porque estaba cansada de desaparecer. Más tarde. Se encontró sentada cerca de la mesa de Catherine. Fundiéndose con el papel pintado floral. Silvia estaba siendo microfonada para una entrevista sentada con alguna bloguera de lifestyle. Un equipo de cámaras ajustaba luces mientras Raquel daba polvos en la nariz de Silvia. Esta boda es un testamento a la unidad familiar. Dijo la bloguera mientras ajustaban ángulos. Isabel se recostó en su silla. Cruzó los brazos y murmuró por lo bajo. La unidad nunca ha sido tan curada. Entró en la suite de invitados como si estuviera invadiendo. Nadie lo dijo. Pero lo sentía.
La sutil resistencia en cómo la gente pausaba al pasar. La línea invisible entre invitados de honor y el resto. La habitación tenía una bandeja de frutas a medio comer. 2 teteras intactas y una servilleta de lino manchada con lo que parecía lápiz labial que no era suyo. Por un breve segundo. Fue silencio. Sin tintineo de vasos. Sin risas curadas. Sin pruebas de sonido o ensayos de playlist. Solo ella. Un sofá descolorido y una ventana que daba al jardín. Se sentó y se hundió en el silencio. Sus dedos trazando la costura del reposabrazos como si fuera un salvavidas. En el camino de piedra más allá del cristal. La vio, Elena. Su abuela. Estaba sentada junto a la fuente. Hombros ligeramente encorvados. Su bolso en el regazo como guardando algo precioso. Su cabeza giró lentamente y sus ojos se encontraron con los de Isabel. Ningún asentimiento. Ninguna sonrisa. Solo una mirada fija que no demandaba nada. Ese era su modo. Sus ojos no preguntaban si estaba bien. Le decían que sabía que no lo estaba. Algunos amores no necesitan ruido. Solo necesitan existir. Isabel parpadeó y se giró. El calor de esa conexión era demasiado para sostenerlo mucho tiempo. Entonces el susurro volvió a ella. Raquel. Sonriendo demasiado ancho mientras le decía a un invitado antes, oh. Silvia ha sido una bendición con la abuela. Coordinó toda su cuidado este año. Realmente dio un paso al frente. Isabel se había quedado congelada entonces. No porque fuera una mentira. Sino porque era una tan practicada. Silvia había estado en Ibiza 3 veces este año sola. Ni siquiera podía deletrear el nombre de la farmacia de Elena. Mucho menos saber cómo rellenar su medicación para la presión. Isabel tenía los recibos. Literalmente 4 años. 4 años de envíos automáticos de comestibles. Copagos cubiertos y FaceTime semanales. Solía sentarse con las piernas cruzadas en el suelo. Laptop sobre una almohada. Guiando a Elena a través de la banca virtual para que no la estafaran. Una vez le envió Ubernight un nuevo set de almohadillas térmicas cuando las viejas fallaron durante una ola de frío en febrero. Y aún así. Raquel lo había borrado todo con una copa de vino y una mentira servida con canapés. No solo olvidaban. Reescribían. Isabel se acercó a la bandeja de té. Se sirvió una taza tibia y se sentó de nuevo en el borde del sofá. La ira hirviendo demasiado quieta para gritar. Miró sus propias manos. Aún temblando ligeramente. Y pensó en cuando esas manos solían construir cosas con Silvia. No siempre fueron así. Solían ser inseparables. Construían fortalezas de mantas en el sótano. Intercambiaban cómics. Peleaban por quién era Tormenta cuando jugaban a X-Men en el patio. Entonces, la única injusticia que entendían era quién tenía la cucharada más grande de helado. Pero luego Silvia consiguió la beca para estudiar en Barcelona. Isabel se quedó cerca de casa. Trabajando a media jornada mientras sacaba su grado. Silvia se convirtió en la que brillaba. Isabel en la que sostenía la escalera. En algún punto, ser dependable se volvió sinónimo de ser desechable. Oyó un golpe en la puerta abierta. Sergio estaba allí. Con la corbata a medio hacer. La cara enrojecida como si hubiera corrido de una mala conversación. «Hey», dijo. Entrando torpemente. No me levanté. «Hey». Miró alrededor. ¿Estás bien? Isabel soltó una risa seca. Define bien. Él se rascó la mandíbula.
Raquel les dijo a unos que Silvia cuidó de la abuela. Sé que eso no te sentó bien. Es una forma de decirlo. Él la miró incómodo. No hagamos esto sobre ti. ¿Vale? Es su fin de semana de boda. Y allí estaba. La línea que había oído en 1000 variaciones a lo largo de los años. No hagamos esto sobre ti. No menciones lo que hiciste. No pidas ser reconocida. Solo quédate útil. Quédate callada. Isabel se levantó, alisando su vestido. Así que nunca es sobre mí. Entendido. Sergio extendió la mano como si fuera a decir algo más. Pero no lo hizo. Solo retrocedió y la dejó pasar. Antes de dejar la suite, notó un montón de programas en la mesa lateral. Tomó uno. Lo abrió por la parte de atrás donde vivía la sección de agradecimientos especiales. El nombre de Silvia estaba en negrita. El de Raquel también. Incluso el florista tenía una mención. El suyo no. No solo la querían callada. La querían borrada. Para cuando empezó el cóctel, las sombras se habían alargado sobre el patio, proyectando un brillo más fresco sobre una atmósfera por lo demás caldeada. Los invitados chocaban copas de rosado y se complimentaban los atuendos como si lo hubieran ensayado. Isabel se quedó cerca de un calentador alto que no estaba encendido, aferrando un vaso de agua con gas que se había servido sola. Un hombre que recordaba vagamente de unas vacaciones 3 años atrás se acercó, sonriendo como si fueran viejos amigos. Debe ser la misteriosa de la que nunca hablan, dijo con una risita como si fuera ingenioso. Isabel le dio una media sonrisa. Misterio es solo la palabra educada para borrador, replicó. ¿Él parpadeó? Inseguro si era broma. Dejó que el silencio respondiera por ella y se alejó. Silvia se había plantado en el corazón de un círculo de amigos. Su risa perfectamente afinada para el equipo de cámaras cercano. Una de sus amigas. Una mujer en un mono de lentejuelas. Se inclinó con un jadeo exagerado y preguntó, ¿es esa tu hermana? Silvia. Sin perder el ritmo. Levantó su copa y dijo, al menos no solo apareció para sacar fotos y llevar tacones. Las risas estallaron. Cabezas giraron. Algunos ojos la encontraron. Isabel no se inmutó. No se movió. Solo miró de vuelta, dejando que el chiste colgara en el aire. Así son las calladas, dijo una tía por lo bajo. Dejan que las cosas se acumulen y luego estallan. Isabel se alejó antes de que vieran qué hacía su cara. No iba a dejar que me convirtieran en un espectáculo. El baño se convirtió en su santuario. Cerró la puerta y se miró en el espejo. Lápiz labial sangrando en los bordes. Ojos más hinchados de lo que quería admitir. Sacó un tubo y empezó a reaplicarlo. Pero se detuvo. Se miró. Ningún lápiz labial lo bastante profundo para silenciar este dolor. Tiró el tubo a la basura. Afuera, el sol se había hundido detrás de los árboles. La luz cambió. Se suavizó. Y con ella la temperatura de la fiesta. Aún así, las actuaciones continuaron. Vio a Raquel cerca del arco de rosas. Espalda perfectamente recta. Voz elevada en elegancia practicada. Cuando notó a Isabel pasando, apenas dudó antes de ofrecer su comentario en un tono demasiado casual para ser amable. Ese vestido es muy casero, dijo a la mujer a su lado. Ojos aún en ella. Qué dulce. Se arregló. La mano de Isabel se curvó ligeramente alrededor de su clutch.
uñas clavándose en el cuero. No le dio nada de vuelta. Dejarla sentir lista era más fácil que agacharse a corregirla. Pero dentro. Catalogó el comentario como todo lo demás. La dignidad en su familia era algo que se llevaba como un disfraz. Y el suyo nunca encajaba bien. Mientras la multitud se asentaba para una ronda de brindis de ensayo, Silvia tomó un micrófono y dio una vista previa improvisada de su discurso. «¿Familia?», dijo. «Es sobre dar. No solo tomar. Es sobre ser el pilar. No la sombra». La gente aplaudió. Pero Isabel sintió el aguijón como una aguja. No era una sombra, era el cemento que sostenía el edificio. Pero ellos preferían admirar la fachada. Manuel. Su padre. Se acercó entonces. Con una copa en la mano. El vino tinto oscilando peligrosamente. Isabel. ¿Por qué no te unes al brindis familiar? Su voz era alta. Pero sus ojos decían otra cosa: quédate en tu lugar. Ella levantó su vaso de agua. Por la familia que elige quien cuenta. Manuel frunció el ceño. Y en un movimiento rápido, lanzó el contenido de su copa hacia su cara. El vino salpicó su vestido. Gotas rojas como sangre contra el tejido claro. La gente jadeó. Pero nadie se movió. Isabel no gritó. Se limpió la cara con una servilleta. El sabor amargo en los labios. Y dijo calmadamente: «Gracias por el recordatorio, papá. Algunas manchas no se borran fácilmente». Él se alejó murmurando algo sobre dramas innecesarios. Pero el daño estaba hecho. No era solo vino, era la confirmación de que su presencia era una mancha que querían eliminar. El dolor se acumuló como una tormenta interna. Lenta pero inexorable. Isabel se escabulló a un rincón oscuro del jardín, donde el aroma de jazmines nocturnos mezclaba con el humo distante de cigarrillos. Allí, sola, recordó las noches en que había velado por Elena. Su abuela, manejando sus finanzas desde su pequeño apartamento en Lleida. 4 años de transferencias mensuales. De llamadas a médicos en Madrid. De visitas sorpresa para asegurarse de que no estuviera sola. Silvia, con su vida glamorosa en redes sociales, nunca había levantado un dedo. Pero Raquel la pintaba como la heroína. Era una traición silenciosa. Una que se construía en mentiras susurradas y omisiones calculadas. ¿Por qué? Porque Isabel era la testigo incómoda. La que sabía demasiado sobre las manipulaciones financieras de la familia. Sobre cómo Raquel y Manuel habían intentado redirigir el testamento de Elena para favorecer a Silvia y Sergio. No era solo una boda, era una coronación. Y ella era la amenaza a eliminar. El teléfono vibró, un mensaje accidental de Silvia en el chat familiar. Asegúrate de que no hable. Es peligrosa. ¿Peligrosa? No. Solo harta de ser educada. La cena comenzó. Y Isabel se sentó en su mesa marginada, observando cómo la familia posaba para fotos. El fotógrafo gritaba: «Más cerca. Muestren esa unidad». Pero cuando llegó el turno de la foto grupal, Raquel la miró y dijo: «Isabel, quizás quédate atrás. No queremos desequilibrar la composición». Era el golpe final. El silencio que había guardado durante años se rompió como un dique. Se levantó. Caminó al centro del salón donde el proyector aún corría. Y con ayuda de un técnico anónimo que le pasó un pendrive, un empleado que había oído los susurros y decidió actuar. Activó un vídeo que había grabado en secreto semanas antes. En la pantalla
Aparecieron correos electrónicos y grabaciones, Raquel y Silvia planeando borrar su nombre del programa. Manuel firmando documentos falsos para transferir fondos de Elena. Y Silvia diciendo, solo haz que parezca que no ayudó. Es más limpio así. Silvia respondió off-screen, casual. No hay problema. Nadie preguntará. Nunca lo hacen. Por 2 segundos. Hubo silencio en la sala. Luego jadeos. Un camarero dejó caer una bandeja de tenedores de postre. Alguien aspiró aire lo bastante fuerte para oírse al otro lado del salón. La sonrisa de Silvia se congeló. Isabel avanzó. No corrió. No necesitaba. El micrófono al frente aún estaba encendido. Si van a borrarme. Dijo. Voz clara y pareja. Al menos sean honestos. No gritó. No lloró. Dejó que el silencio trabajara. Raquel se quedó congelada cerca del bar. Manuel se giró al técnico AV y siseó, apágalo ahora. El técnico no se movió. Isabel se volvió a la sala. Di dinero. Di tiempo. Di cuidado. Y me dijeron que nada contaba porque no lo publiqué. Porque no posé con ello. Porque no fui ruidosa. Los padrinos en la mesa izquierda aplaudieron una vez. Luego pararon. Avergonzados. Sergio miró al suelo. Raquel aún no se había movido. Silvia había bajado del escenario a mitad de aplauso. Su cara pálida. Boca presionada en una línea que ya no se curvaba arriba. Elena se sentó perfectamente quieta. Su servilleta apretada en la mano como un salvavidas. Isabel dejó el micrófono donde estaba y caminó lentamente de vuelta a su asiento. Nadie la siguió. Nadie intentó abrazarla o palmear su espalda. Solo miraron. Del modo en que la gente mira un vidrio romperse en una habitación donde nadie puede hablar. El único sonido era el zumbido suave del proyector apagándose. De vuelta en su mesa. Se sentó en silencio, doblando las manos sobre el regazo. Un empleado pasó. Expresión ilegible. Y deslizó algo bajo su plato sin una palabra. Esperó hasta que se alejó antes de desdoblar la servilleta de lino. En trazos afilados de bolígrafo. Un mensaje único, hay más. Intentaron enterrarlo. Reúnete conmigo fuera después del pastel. Dobló la servilleta. La metió en su clutch y mantuvo los ojos al frente. La pantalla mostró la mentira. Ahora necesitaba el rastro de papel. La servilleta aún estaba en su mano. Doblada tan apretada que los bordes se habían suavizado en pliegues. Salió por la salida lateral. La música de dentro amortiguada por las paredes gruesas y el peso de lo que acababa de pasar. Cada célula en su cuerpo debería haber temblado. Pero se sentía quieta como el momento justo antes de que golpee una tormenta. No caos. No aún. Solo el saber. La nota decía después del pastel. Y ahora eran 15 minutos pasados el corte. Los vítores ya se habían desvanecido. Reemplazados por charlas incómodas y el zumbido de malestar que siguió su discurso improvisado y el vídeo que se reprodujo sin aprobación. El jardín detrás de la carpa estaba quieto. La luz de la luna se extendía por el camino de piedra. Fresca y distante. Lo encontró junto al camión de carga. Fumaba un cigarrillo delgado. Un pie apoyado en una caja de linos. No la saludó. Solo asintió una vez y dejó caer una carpeta en su bolso. No preguntó preguntas. No necesitaba. Mientras se alejaba. Captó un flash de memoria. La cara de Silvia en la pantalla antes.
Su mandíbula perfectamente contorneada congelada a mitad de brindis. Sus ojos darting mientras la grabación se reproducía. Solo haz que parezca que no ayudó. Es más limpio. Su voz casual. Calculada. La gente se había congelado. Flautas de champán pausadas en el aire. Algunos invitados intentaron susurrar sobre los otros. Pero nadie sabía qué decir. Ese silencio había llevado peso. Raquel había avanzado hacia el micrófono. Sonriendo como si nada pasara. Un pequeño malentendido. Había dicho. Pero nadie aplaudió. Ni siquiera los primos que suelen aplaudir por hábito. Y Silvia. Había caminado directo del escenario. Sus tacones clicando con urgencia. Sus ojos darting. Su lápiz labial sangrando ligeramente en la esquina de donde había presionado la boca demasiado fuerte. Dentro del jardín ahora. Se sentó en el banco frío cerca de los setos y abrió su teléfono. Un nuevo mensaje apareció de Silvia: asegúrate de que no hable. Es peligrosa. Estaba destinado a alguien más. Pero aterrizó en su bandeja. ¿Peligrosa? No. Solo harta de ser educada. Abrió la carpeta. Dentro había emails impresos. Ediciones AV. Instrucciones. Todo marcado con bolígrafo rojo. Su nombre tachado. La letra de Raquel. También copias de slips legales. Páginas iniciales de los archivos de herencia de Elena fechadas solo semanas antes. Cuando supuestamente actualizó su control financiero. Pero la letra era temblorosa. Las líneas de testigos vacías. Lo miró todo. Nunca fue solo sobre una boda. Era sobre borrar a una testigo. La autonomía de su abuela. Su presencia. Todo reescrito en tinta que pensaban nunca sería leída. Sus manos temblaron un poco ahora. Pero no de miedo. De furia retenida demasiado tiempo. Un fotógrafo salió vagando. Cámara aún colgada al hombro. Ofreció una sonrisa. Dubitativa. ¿Quieres una última cándida solo para ti? Casi dijo no. Pero se levantó. Sacudió su vestido. Lo enfrentó directamente. Tómala. Dijo. Y él levantó la cámara y chasqueó una vez. Sin posar. Sin expresión forzada. Solo ella. Digna. Desordenada. ¿Real? Esto es lo que parece ser vista. La foto no aterrizaría en un slideshow. No tendría caption o cita sobre unidad familiar. Pero existiría. Y por una vez. Eso era suficiente. Metió la carpeta en su bolso y caminó hacia el frente del venue. La noche era más fresca ahora. Y la carpa brillaba en oro suave desde dentro. Podía oír risas. Pero eran más pequeñas. Quebradizas. Si la verdad tuviera un sabor. Susurró. No sería dulce. Sería hierro. Como sangre. Como resolución. Empujó las puertas y entró de nuevo al salón. Terminemos esto. La recepción se estaba muriendo. Y todos lo sabían. Incluso los que aún sostenían copas de champán y fingían que nada había pasado. El aire se sentía más espeso que antes. Como si las paredes retuvieran secretos que ya no podían tragar. Isabel se quedó cerca del arco por la entrada lateral. Viendo a la gente derivar hacia la línea de ballet en grupos. Abrazos a medias. Sonrisas rígidas. Preguntas no dichas colgando entre ellos. Raquel intentó reunir a la multitud con un último brindis.
levantando su copa y diciendo, gracias a todos por su amor y energía. Esta familia siempre ha prosperado en la unidad. Algunos aplaudieron. La mayoría no. Una mujer se inclinó hacia su marido y murmuró, debería haber parado mientras iba ganando. Isabel no aplaudió tampoco. En cambio, caminó calmadamente al escritorio frontal cerca de la entrada principal donde un portapapeles estaba junto a una carpeta de contrato de boda. Necesito hablar con el gerente del venue, le dijo a la mujer detrás del mostrador. Ella levantó la vista, confundida pero educada. ¿Hay un problema? Sí, dijo. Estoy retractando mi patrocinio. El gerente vino en minutos. Isabel se presentó. Mostró ID. Sacó una copia impresa del contrato. La reserva para esta noche se hizo a través de mi cuenta corporativa. Dijo. ¿Este cheque? Tocó la factura grapada. Fue firmado por mí. Quiero cancelarlo. Efectivo ahora. Él dudó. Necesito confirmar con la familia. El nombre en la línea de firma es mío. Lo cortó gentilmente. No necesitará más confirmación. Miró de nuevo. Leyó la línea 2 veces. Entendió. 10 minutos después. Los decoradores comenzaron a desatar las guirnaldas. Las luces de cadena parpadearon apagándose sección por sección. La señalización personalizada se enrolló. Algunos invitados pausaron, parpadeando al cambio como si no estuvieran seguros si la noche había terminado o aún eran castigados por quedarse. ¿Es ella la que vende velas?, susurró alguien detrás. No, corrigió otra voz. Audita finanzas corporativas. Grandes firmas. Otra mujer intervino, no perdió la cabeza esta noche. Los expuso a todos. Isabel no se giró, pero sonrió ligeramente. Finalmente la vieron. No como la reserva. No como la invisible. Como el martillo. Al otro lado de la sala. Captó a Raquel discutiendo con el gerente. Su cara pálida, pero voz aún afilada, llena de incredulidad. Necesito que mantengas todo en su lugar, dijo. No puedes desmontar el setup por una hija molesta. El gerente levantó una mano. Señora. La firmante legal revocó la reserva. Es no reembolsable. Y nuestro contrato era con ella. No con usted. Raquel se giró lentamente, su mirada clavándose en la de Isabel. No dijo nada. Pero por primera vez toda la noche, lo vio en su cara. No tenía guión para esto. Silvia pasó junto a ella en silencio, evitando cada ojo en la sala. No paró a abrazar a nadie. Solo apretó su chaqueta sobre el vestido y marchó hacia la puerta frontal. Ningún séquito la siguió. Ninguna cámara chasqueó. Manuel la siguió, murmurando para sí. Mandíbula apretada. Ojos vidriosos. No paró tampoco. Elena caminó con pasos medidos, su brazo enlazado en el codo de una enfermera. Cuando llegó a Isabel, no habló. Solo tomó su mano y la apretó. Steady. ¿Cierta? Era todo lo que necesitaba. Isabel se quedó hasta que la última decoración fue empaquetada. Un camarero se acercó sosteniendo un sobre. Esto vino de contabilidad, dijo. Dijeron que es el reembolso por catering no usado aún bajo su nombre. Lo abrió. Dentro había un cheque doblado más una nota manuscrita en letra desconocida. Pagaste el precio.
Ahora reclama el escenario. No lloró. Dobló la nota. La metió en su clutch y salió a la noche. El aire frío golpeó su cara como una llamada de despertar que ya había contestado. El lounge del hotel se sentía demasiado quieto para un lugar aún pulsante con invitados. Se sentó sola cerca de la chimenea. Una taza de té a medio terminar en las manos. Ahora a temperatura ambiente y amarga. El cojín debajo apenas suavizaba el peso en su pecho. A través de los grandes paneles de vidrio, vio a Raquel flotar por el lobby, intentando salvar cualquier gracia que aún pensara llevar. Su risa sonaba demasiado aguda. Cada ola de su mano demasiado coreografiada. Los invitados le sonreían. Pero sus ojos dartaban elsewhere, hacia puertas. Ascensores. Cualquier lugar que no fuera su cara. Cuando termina la actuación, susurró para sí. La multitud se adelgaza. La verdad vacía una habitación. Sergio la encontró 20 minutos después. Manos metidas en los bolsillos del traje. Expresión ilegible. Se sentó sin pedir. No tenías que ir tan lejos, dijo suavemente. Isabel lo miró. No lo hice, replicó. Les dejé. Él suspiró, frotando su ceja como queriendo decir más. Pero sin palabras. ¿Sabes? Mamá y papá. ¿Solo? No, dijo. Voz steady. Eligieron. Tú también. No argumentó. Y quizás eso era peor. No esperaba que eligiera lados. No más. Espero que sea feliz, dijo. ¿Silvia? ¿De verdad? Él asintió una vez. Luego se levantó y se fue sin otra palabra. El lobby había empezado a despejarse. Familias se ponían chaquetas. Camareros apilaban sillas a lo lejos. Una niña pequeña. Su sobrina. Quizás de 5. Se acercó, sosteniendo un papel garabateado con crayones. Dibujé a todos. Sonrió. ¿Quieres ver? Isabel sonrió y lo tomó. Figuras de palitos en vestidos pastel. Un banner que decía día de boda. Silvia tenía una tiara. Sergio un gran lazo azul. Elena estaba sentada en una silla. Ella no estaba allí. La niña ladeó la cabeza. ¿Llegaste tarde? Isabel se arrodilló frente a ella. No. ¿Cariño? Dijo gentilmente. Solo no me invitaron a la foto. Parpadeó. Luego abrazó su pierna antes de correr hacia la mesa de postres. Dobló el dibujo y lo metió en su bolso. De vuelta en su habitación de hotel. El quieto la envolvió como un abrigo que no había realizado necesitaba. Sacó el recibo arrugado de antes. El reembolso de catering. Y lo colocó junto al script de vídeo no usado que había escrito con cuidado. Ya no merecen la mejor versión de mí, susurró. Yo sí. Comenzó a empacar. Sin prisa. Sin teatralidades. Solo el barrido lento y final de alguien que ya no debía una disculpa por irse. Su mano pausó al ver la nota que había escrito horas antes. Una que no había decidido entregar. A Elena. Añadió 2 palabras antes de doblar la nit y deslizarla bajo su puerta. Siempre fuiste la verdad a la que me aferré. Caminó pasado el salón de baile una vez más. Las luces estaban atenuadas ahora. Solo personal quedaba. Nadie levantó la vista. Y por una vez no quería que lo hicieran. Afuera,
El aire era crujiente. Vio al conductor contratado apoyado en el capó del sedán negro. Abrió la puerta trasera al acercarse. Pausó. No para mirar el edificio detrás, sino su propio reflejo en la ventana del auto. Sin amargura. Sin necesidad de mirar atrás. Dejé la mesa. Dijo suavemente a su reflejo. Ahora construyo una donde pertenezco. Se deslizó en el asiento. La puerta se cerró y el auto se alejó del lugar al que nunca volvería. El despacho de abogados era quieto pero no estéril. Estanterías de madera cálida alineaban la pared trasera y una ventana entreabierta dejaba entrar el leve aroma de enebro y piedra calentada por el sol. Se sentó frente al abogado, colocando la carpeta gentilmente en el escritorio de vidrio como si fuera frágil. Aunque su contenido ya había roto algo mucho mayor. Ella abrió la carpeta y escaneó la primera página. Sus cejas lentamente frunciéndose. Esto es más que suficiente. No estoy aquí para castigarlos, dijo. Voz pareja. Estoy aquí para acabar su leverí. Le había tomado una semana respirar. Dormir una noche completa. Reunir todo y colocarlo en esa carpeta sin temblar. Pero ahora, sentada en esa silla, no se sentía como una mujer deshilachándose. Se sentía como una mujer cerrando un bucle. Golpeó su bolígrafo contra el escritorio. Empezaremos con las finanzas. Guardián. Mal uso de fondos. El intento de redraft de herencia. Podría ser civil y criminal. ¿Segura que quieres perseguir ambos? Asintió. Quitaron su nombre del papel. Pongamos los suyos en registro. Para cuando salió del edificio. El viento había arreciado. Cruzó la calle a un café quieto en la esquina. Uno que solía visitar con Elena cuando aún vivía en el centro antes de que el mundo decidiera que necesitaba ser manejada. Pidió café negro y se sentó en una mesa de patio frente a las montañas. Por primera vez en días. La vista no se sentía lejana. Se sentía ganada. Su teléfono zumbó. Un titular: mujer de Lleida desafía a familia por fraude de herencia. No era noticia de portada. Solo una pieza local. Pero era suficiente. Comentarios gotearon online. Uno decía: siempre supimos que algo andaba mal. Gracias por hablar. Otro: familia no es sangre. Es quien dice la verdad. No respondió. No dio like ni corazón ni compartió. Pero screenshot cada uno. No por validación, sino por recuerdo. Más tarde. Abrió su bolso y sacó la carta original que había metido en el sobre de los 3.000 euros semanas antes. De alguna manera. Alguien la había subido. Se había viralizado. La gente citaba las últimas líneas en captions de Instagram. Las compartía sobre café. Las leía en voz alta en talleres. Si ser callada me hace amable. Seré amable en verdad. Si ser visible me hace egoísta. Seré egoísta en luz. No lo escribió para ser valiente. Lo escribió para ser entera. Ahora pertenecía a más gente de lo que imaginó. Elena había sido reubicada en un lugar que realmente le gustaba. Una residencia senior pequeña con vistas a las colinas y un jardín con plantas nativas que podía nombrar por aroma solo. Isabel la visitaba una vez a la semana ahora. Sin cámaras. Sin escenario. Solo libros. Conversación real y silencio que se sentía ganado. Estaba de vuelta en control de su vida. E Isabel era la que firmaba el papeleo esta vez. No Raquel. No Manuel. Ella. Y esta vez.
Su nombre estaba bien escrito. El viento arreciado de nuevo, levantando una servilleta de su mesa. La atrapó y sonrió. Abrió su diario. No para ranto revivir, sino para registrar qué importaba después. Planearon una boda para mostrar al mundo quién importaba. Escribió. Usé el mismo evento para probarlo. Miró la última página un rato. Luego añadió una línea única. Steady y deliberada. No fui borrada. Solo estaba en lápiz y elegí la pluma. La camarera vino a rellenar su café. ¿Algo más?, preguntó amablemente. Isabel levantó la vista y sacudió la cabeza. No. Pero gracias. Mientras se alejaba, giró la página y escribió una línea más solo para ella. ¿Y si intentan reescribirme de nuevo? Yo tendré la tinta.